bolivianas, director de la Escuela de Historia. Esta es la presentación de él, no la voy a volver a repetir. La conferencia se llama Después del enclave o la necesaria reconceptualización del enclave en Centroamérica. Tiene, creo que ahí tenía en el programa una hora. Bueno, en realidad hasta la muerte tomé conciencia de que esta era una conferencia y que era un producto diferente a todas las demás ponencias, ¿verdad? Así es que ahora la preocupación que tengo no es durar 20 minutos, sino cómo no durar una hora, porque yo ya sé que todos están bastante cansados. Por lo tanto, voy a tratar de durar menos de una hora, quisiera. En realidad el objetivo de esta charla es doble. En primer lugar, lo que quiero señalarles es que cualquier estudio regional también tiene un espacio conceptual. Por lo tanto, esta conferencia va a tener una característica más de carácter conceptual y teórico que metodológico o que de resultados. Pero sobre todo también señalarles que cuando uno hace estudios regionales y quiere acercarse a alguna teoría o alguna reflexión teórica, también tiene que hacer una genealogía de los conceptos o de las teorías. Es decir, tiene que buscar cuáles son las raíces de esas nociones, cuáles son los alcances, los límites, y qué posibilidades tiene para explicar un poco la realidad presente o la subjetividad del presente, como lo quieran ver o desde el enfoque que lo quieran ver. Lo he enfocado estrictamente al caso del estudio del enclave, que en el caso de Centroamérica y América Latina es una noción que se aplicó sobre todo al caso de la plantación bananera en Centroamérica y otras partes del Caribe y América Latina, y al caso de la explotación minera en México. En este caso particular vamos a hablar un poco entonces sobre la concepción del enclave bananero, de dónde viene, cómo surge, cuáles son sus alcances, sus límites, ya casi durante una hora, y cómo estamos planteando la reinterpretación, ¿verdad? Los historiadores nos movemos y en general todo científico social que involucra una perspectiva temporal en sus estudios en una serie de dimensiones que es importante valorar y sobre las cuales es importante tomar posición como investigadores. Primero, la dinámica entre largo plazo y corto plazo. La mayoría de los estudios contemporáneos tienen una especie de miopía, ¿verdad? Porque consideran que el resultado de lo que somos hoy más o menos se puede explicar de 5 años para acá o de 10 años para acá. Y lo que nosotros planteamos es que todo lo contrario, el resultado de lo que somos hoy, usted puede retrotraerlo a periodos de 25, 50 o 100 años, como se estuvo explicando en el proyecto anterior. Por otro lado, como hemos visto esta mañana, ese tiempo histórico involucra diferentes actores, diferentes procesos, y por lo tanto el tiempo histórico no es un proceso lineal desde un origen hasta un final, sino que desde el origen hasta lo que es en la actualidad, evidentemente ha habido cambios, transformaciones y también permanencias, ¿verdad? En tercer lugar, generalmente los historiadores convencionales planteaban que había una dinámica presente, pasado, futuro, y generalmente le explicaban a uno que el presente es el resultado de los determinantes del pasado y que conociendo el presente uno podía proyectarse hacia el futuro, ¿verdad? Lo que queremos plantear en contraposición con ese planteamiento es que hay una dinámica presente, pasado, futuro. Es decir, nosotros no podemos interrogar al pasado sin estar claros en el presente. Y de alguna manera, teniendo claro ese presente, luego de confrontarlo con el pasado, es que de alguna forma podemos hacer alguna proyección hacia lo que va a pasar en el corto o en el mediano plazo. Por eso hay ejes transversales que atraviesan la investigación social y la investigación histórica y son definidos por cada momento que nos toca vivir. Entonces, hoy por ejemplo, Roger, que ya se fue, decía, ¿dónde está lo ambiental ahí? Bueno, ese es uno de los ejes que demanda la investigación en este momento. Pero obviamente la noción de lo ambiental probablemente no era valorada de la misma forma hace 50 o hace 100 años. La problemática de género, bueno, hoy es importante, pero hace 50 o 100 años más bien lo importante era que un género oprimiera al otro, ¿verdad? Entonces esa dinámica no la rescata, pero la vivencia del momento era una lógica o una ley social que simplemente se respetaba y que había poca posibilidad de revertirse. Por poner solo dos casos de lo que pueden ser esos ejes que están de alguna manera determinándonos en la vida contemporánea y que necesariamente tenemos que investigar o retrotraer hacia el pasado y desde el pasado. Otro
principio importante es la comparación en historia y ciencias sociales, ¿verdad? Que ya yo creo que ha quedado claro a lo largo de estos días. Los que han soportado todos los días y los que solo han estado parcialmente lo pueden tener claro, ¿verdad? En el sentido de que la construcción de objetos, sujetos específicos es importante, pero también es importante la contrastación de esas vivencias para llegar más o menos a visiones más globales, porque si no nos quedamos en visiones completamente específicas o locales. La genealogía de los conceptos, como les acabo de decir, y lo que resaltaba, digamos, en la presentación anterior, Francisco Juan José Paulino, el hecho de que la historia no es solamente un contexto para otras disciplinas, sino que la historia es un determinante, es un factor, una variable, una vivencia que tiene que incorporarse en cualquier estudio de naturaleza social que se desarrolle. Una posibilidad que existe de desarrollar investigaciones de esta naturaleza la plantea una corriente que se denomina la sociología histórica. Entonces ya desde aquí empezamos con eso de la construcción, digamos, de lo multitransdisciplinario. Es decir, un planteamiento teórico que no es sociología y no es historia, sino que es una mezcla de las dos cosas. La sociología histórica se practica. Yo esto lo había traducido, no sé qué pasó en las presentaciones, pero algo se salvó con otro nombre ahí. Entonces aquí no lo traía en inglés, ¿verdad? Sí, cuidado. Básicamente se desarrolla desde mediados del siglo XX en Europa y los Estados Unidos, y lo que plantea es la necesidad de establecer un intercambio entre los historiadores y los sociólogos, o entre teoría y lo empírico, en el sentido de que la historia requiere de teoría para explicar los grandes procesos que nos interesan, por ejemplo, la formación y la transformación del Estado, mientras que la sociología requiere de lo empírico para no quedarse, digamos, en un ámbito muy reflexivo y muy teórico, pero que no obedece a la evolución que han tenido realmente esos procesos o instituciones, digamos, durante los diferentes periodos que les toca estudiar. Si logramos vincular esas dos esferas, podemos construir explicaciones globales, pero si las mantenemos de manera separada, seguimos con el conflicto de si estamos haciendo ciencia o si estamos haciendo reflexión, ¿verdad? Si somos filósofos, historiadores o si somos sociólogos. En realidad, esta posibilidad, que además involucra la necesidad de identificar actores, es un momento importante, digamos, en términos de lo que podría denominarse el desarrollo de un proyecto de sociología histórica en y desde América Latina. Obviamente no nos interesa aquí reconstituir el peso de los sociólogos clásicos, sino que más bien nos interesa, en primera instancia, reconstruir cómo ha sido el desarrollo de la sociología latinoamericana, cuáles han sido las agendas de investigación, los problemas que los sociólogos han detectado, o los teóricos sociales, que determinan el devenir de nuestras sociedades, para posteriormente entonces empezar a plantear algunas características o contraposiciones que permitan reinterpretar. En nuestro caso, por lo menos hemos detectado, a pesar de que algunos puedan no estar de acuerdo con la noción de generación, pero bueno, por lo menos para fines de una exposición puede ser válida, tres momentos importantes en términos de la teoría social latinoamericana todavía determinan la reflexión sobre los problemas contemporáneos en los ámbitos académicos de nuestro subcontinente. El primer periodo fue la sociología de primera generación, que la podemos ubicar desde 1821 hasta la Segunda Guerra Mundial, que era un tipo de sociología de corte positivista, ¿verdad?, que buscaba leyes generales de comportamiento social, buscaba un poco la especificidad de América Latina en el ámbito internacional que se estaba desarrollando, y principalmente se centró en el estudio de lo que se denominó inestabilidad política. La inestabilidad política estuvo marcada precisamente porque el comportamiento político institucional de América Latina era diferente al de Europa o era diferente al de Estados Unidos, y a eso le llamamos inestabilidad política. Hoy traemos ese problema a investigación y mucha gente lo que plantea es que el problema más bien era tratar de asimilar a América Latina a Estados Unidos o a Europa, porque en realidad es una unidad territorial, conceptual, administrativa, vivencial, todos los elementos que hemos visto diferentes de Europa y los Estados Unidos. Entonces, un tipo de planteamiento desde 1821 sigue teniendo vigencia hoy, por ejemplo, cuando estamos tratando de asimilar la sociedad y la economía de los Estados Unidos al modelo europeo, cuando en realidad es algo diferente que de alguna forma habría que tener estudiado para poder comprender
tratando de implantar en este momento. Un segundo momento estuvo determinado por la sociología de segunda generación entre 1945 y 1960, cuando los sociólogos se proclamaron como los grandes teóricos, ¿verdad? Que podían darle respuesta a los problemas, ubicar los orígenes de los problemas, y se institucionalizó la sociología científica latinoamericana a partir de dos grandes teorías: la teoría de la modernización, ¿verdad?, por una parte, y por otra parte también, de manera importante, empieza el germen de lo que posteriormente en la tercera etapa se va a llamar la sociología crítica latinoamericana, ¿verdad?, de la cual todos recordamos básicamente la teoría de la dependencia, ¿verdad?, como uno de los elementos interpretativos de América Latina más importantes que se hayan creado y que surge precisamente como una explicación de América Latina desde América Latina, que tal vez es la gran lección que nos queda todavía de este tercer periodo, ¿verdad? Fruto de esa tercera generación se gestaron diversos enfoques para explicar el problema del subdesarrollo y del cambio social, ¿verdad? Subdesarrollo es un término que se ha tratado de alguna manera de superar, pero que todavía persiste, digamos, porque trae a colación el hecho de que el proceso de desarrollo y el proceso de crecimiento económico mundial no es un proceso en el cual nos podemos montar todos, sino que sabemos que es un proceso diferenciado, ¿verdad?, que va a tener actores principales ganadores y también va a tener actores secundarios o perdedores. No voy a aburrirnos mucho con todo esto. Tal vez enfocándome un poco en el tercer periodo para no hacer muy extensa la conferencia y obviando un poco los elementos del primero y el segundo, lo que es importante es que en este tercer periodo surge lo que varios autores han llamado la Escuela Latinoamericana de Desarrollo, y también surge el estructuralismo y la teoría de la dependencia. Son tres teorías fundamentales para explicar un poco el comportamiento de América Latina desde 1821 hasta la época en que esto estuvo vigente, hasta la década de los 80. Todos surgieron como una crítica contra los modelos explicativos imperantes en ese momento. Así, por ejemplo, el estructuralismo, que surgió, digamos, básicamente de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, que es una creación de la Organización de las Naciones Unidas, y que hoy tiene una línea totalmente contraria al planteamiento estructuralista de mediados del siglo XX, surgió contra el análisis neoclásico. Y el análisis independentista surgió, digamos, como una crítica a la teoría de la modernización. Entonces, además son escuelas, entre comillas, pero son pensamientos críticos latinoamericanos, ¿verdad? Y digamos que una contribución central de esa escuela latinoamericana de teoría, ¿verdad?, es precisamente el hecho de que se plantea que los países latinoamericanos tienen características diferentes que no pueden ser explicadas a partir de las teorías que surgen en los Estados Unidos o en Europa, para plantearlo de manera clara. De ahí surge precisamente entonces el concepto de enclave tradicional, que vino a explicar por qué algunas regiones latinoamericanas no alcanzaron el crecimiento económico y el desarrollo. Es un concepto que fue formulado a mediados del siglo XX en un intercambio entre sociólogos, economistas, politólogos, que tuvieron la posibilidad de trabajar en la CEPAL de Chile y en el INPES de Chile, entre los cuales destacó Alberto Torres Rivas, y yo supongo que todos han oído hablar de él, que tiene un libro que se llama Interpretación del Desarrollo Social Centroamericano, que fue escrito con enfoque desarrollista, dependentista, y que sigue estando vigente, digamos, por las tesis que plantea. El año próximo se cumplen 30 años de la primera edición de ese libro, y debido al impacto que ha tenido, inclusive el doctor José Cal, que estuvo por aquí con nosotros, está planteando una reedición crítica de la interpretación del desarrollo social latinoamericano de Torres Rivas. Hasta mismo Torres Rivas se asustó y dijo que pensó que ya nadie ni se acordaba de ese libro y que para qué íbamos a hacer eso, pero es un poco para demostrar que todavía el planteamiento tiene alguna vigencia. ¿Qué plantea, digamos, una situación muy interesante? El concepto tradicional de enclave básicamente lo que dice, y vean que aplicándolo no deberíamos restringir
restringirnos solo a la producción bananera, sino que al rato la producción cafetalera tiene algunas de esas características, la producción de la palma tiene algunas de esas características, pero el estudio se centró en el caso de la plantación bananera. La primera idea general del concepto es que entre el desarrollo bananero, de la producción bananera y el Estado no existe ningún vínculo. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, el origen del enclave bananero es la intervención en el Caribe, en Centroamérica, que por lo tanto produce y enriquece, digamos, a ese mismo capital sin dejar ninguna posibilidad de vinculación con la clase ambiental. Por lo tanto, al estar su producción orientada al mercado, al centrarse en la monoexportación, aunque en su momento se le llamaba monocultivo, pero después podemos ver por qué monoexportación, lo que se buscó fue un tipo de estructura productiva en el cual hay un monopolio horizontal y vertical de la producción bananera y de todo el economía. Se generó la explotación de mano de obra y se fomentaron procesos de proletarización precisamente para fundamentarse en un modelo acumulativo, digamos, en mano de obra pagada, mal pagada, ¿verdad? Básicamente se dio la presencia del latifundio bananero porque lo que se planteó en este concepto de enclave tradicional, grandes concesiones territoriales que llegaron a ser de más de 300.000 hectáreas a Minor Keep, ¿verdad? Y a otra empresa importante de colonización agrícola extranjera que invirtió posteriormente en el ferrocarril del Caribe. Por lo tanto, para ellos desaparece de ahí la pequeña propiedad, no hay ninguna posibilidad de colonización agrícola como vimos en otros casos de la mañana y el día. Se genera por lo tanto un principio de extraterritorialidad, porque lo que se dice es que el enclave se convierte en un estado dentro de otro estado y por lo tanto ahí no hay ninguna posibilidad de intervención. Un poco el mismo principio que se planteó como uno de los determinantes para que mucha gente votara aquí, que era más o menos volver a un principio de extraterritorialidad, ¿verdad? En donde probablemente las leyes nacionales no van a tener ninguna posibilidad de incidir, sino desde otras latitudes. Y se dijo que además era un entorno en el cual no había producción para la subsistencia, que implicaba la necesaria importación de todo lo que se consumía. En realidad se vio como una economía totalmente depredatoria, ¿verdad? Tanto de la naturaleza como de los seres humanos involucrados. Y finalmente comunicación y los canales de comercialización del banano. Es decir, los mismos plantadores, exportadores, más bien, perdón, los mismos exportadores monopolizaban, digamos, el transporte debido a la existencia de un ferrocarril, de alguna manera, totalmente vinculado. Y por otra parte, el mismo ferrocarril, la United Fruit Company, también tenía su propia compañía naviera y los contactos que le permitían entonces generar el círculo sin ningún vínculo, digamos, y sin ninguna posibilidad de encadenamientos con la economía nacional costarricense. Esa tesis del enclave bananero es una tesis muy interesante y dicho sea de paso, es la que se sigue repitiendo en la mayoría de los manuales de historia latinoamericana que se utilizan para la enseñanza de la historia de América Latina, tanto en Centroamérica como en países latinoamericanos como fuera de la región latinoamericana. Cuando empezamos a detectar que ese concepto tenía algunos problemitas, ¿verdad?, fue cuando estudiamos la crisis de la producción bananera en el Caribe. Crisis, digamos, que se da desde principios del siglo XX y que llega, digamos, hasta la mitad del siglo XX, dentro de la cual pudimos detectar que algunas de las características que llevaron al surgimiento de la crisis no se explican por la inversión extranjera o no se explican por todas las características que el concepto tradicional de enclave había planteado. Esa crisis más o menos se explica por un decrecimiento en el área cultivada de banano, por el rendimiento cada vez menor de las tierras bananeras que habían sido sobreexplotadas, por los efectos del cambio climático sobre el ferrocarril y sobre las plantaciones, por el impacto del mal de Panamá, ¿verdad?, que es una enfermedad que aprovecha la erosión genética que implica cultivar una sola variedad de un determinado producto, ¿verdad?, y que la hace vulnerable a un sinnúmero de plagas. El impacto de la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, que llevó inclusive al levantamiento de rieles y a un nuevo proceso de incomunicación en el Caribe. En la mañana veíamos cómo hay un síndrome de incomunicación, ¿verdad?, que plantea el surgimiento del ferrocarril regional y que precisamente la inversión en comunicaciones es la que potenció después de 1950 la integración del mercado nacional. En este caso,
Una vinculación temprana, fruto de una crisis, vuelve a la situación de incomunicación cuando la compañía bananera arranca las vías del ferrocarril, arranca puentes y de ahí comunicada otra vez la región Caribe. Esto un poco para que vean la dinámica. Y un mecanismo interesante que ya empieza a dilucidarse, que es el hecho de que los exportadores explotan a productores privados mediante contratos de compra y venta de banana. ¿Qué nos lleva a pensar entonces de que la idea del concepto tradicional de que la misma compañía exportadora es la que produce no era tan cierta? Y que más bien pareciera que en el sistema productivo implantado en el enclave bananero, lo que sucedía es que la compañía transfería los costos de la producción a plantadores privados y también los costos de las crisis. Muy similar a lo que sucedía con otros tipos de cultivos en otras partes de América Latina. Que lo importante era el monopolio de la United Company sobre la comercialización, de la exportación de la fruta y no tanto sobre la producción. Y finalmente, un resultado de esa crisis fue el traslado de la producción bananera del Caribe al Pacífico Sur, y el Estado sido trasladado, digamos, en condiciones muy similares a las que habían originado la plantación bananera del Caribe. Pero ya ahí no se le ha llamado enclave bananero en el Pacífico Sur, ¿no? Se le ha llamado de otras formas. Por eso entonces esa crisis que surgió en la región atlántica de manera histórica, Caribe de manera más atinada, ¿verdad? Generó un vacío, ¿verdad?, que planteó la necesidad de que nuevos actores trataran de captar esa región para transformarla. Un poco como decía Gertrude, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos actores? El Estado, el gobierno, digamos, y las instancias locales que presionaron sobre el Estado, donde básicamente vamos a tener un papel muy importante del poder local centrado en las municipalidades, y por otra parte los diputados regionales que también van a presionar desde el Congreso para buscar proyectos de desarrollo en el Caribe. Y también ante la salida de la compañía se generó un proceso de recampesinización y de vuelta a la agricultura de subsistencia, precisamente por el vacío dejado por la compañía bananera, digamos, en términos de su latifundio y en términos de su estructura productiva. Por lo tanto, esa crisis también nos pone en manifiesto lo que planteábamos de manera teórica, en el sentido de que las regiones son dinámicas y son creaciones, porque una región que dinamizó la inversión extranjera, cuando la inversión extranjera desaparece, ¿verdad?, queda la estructura, pero ya no tan dinámica, sino que entra en crisis precisamente por la dependencia que tenía de la instancia que le dio origen. Y a partir de ahí empezamos a construir una nueva noción de enclave. No que rechace el hecho de que la presencia de capital extranjero y la forma de inserción en el mercado mundial que potenció esta estructura no esté vigente, sino porque nos parece que hay que ampliar la visión que había planteado Torres Rivas, digamos, a mediados del siglo XX. ¿Cómo hay que ampliarlo? En primer lugar, para nosotros sí hay una relación entre Estado y economía nacional, aunque sea una relación de depredación, ¿verdad? Pero hay una relación que también potencia, y aquí retomo los planteamientos que hacía Oriente sobre las teorías del desarrollo endógeno, cierto nivel de desarrollo endógeno, regional, local y nacional. Por lo tanto, hay diferentes vínculos y conflictos entre el enclave bananero, el Estado y la economía nacional, entre el Estado y la economía nacional y la región, y entre la región y el enclave bananero. Y ese es el punto de partida que plantea, digamos, una reconceptualización o una ampliación del concepto tradicional de enclave bananero. ¿En qué elementos me baso yo para plantear esta reconceptualización? Ya pueden ver que es un montón, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos voy a detallarlo nada más sin ampliar mucho en esto. Primero, si bien es cierto que hay una orientación hacia el mercado externo de la plantación bananera, ¿verdad?, no se puede ver de manera objetiva, como se ha analizado siempre en el sentido de que la compañía llega, invierte, transforma, se crea el mercado, ¿verdad?, y entra en crisis cuando entra en crisis la economía de Estados Unidos, qué sé yo, sino que más bien es un tipo de producción que está sujeto a una característica que se ha denominado como la lotería de los productos o de los bienes. Es decir, toda producción que entra en el mercado capitalista está sujeta a la lotería de los productos, está sujeta
a los cambios en la demanda, a los cambios en la tecnología, a los cambios en la percepción sobre la calidad de un producto, ¿verdad? Y está sujeta a los costos. Por lo tanto, no es tan sencillo diseñar una estrategia para insertarse en el mercado y garantizar que va a ser exitosa. Por lo tanto, el solo hecho de que haya inversión extranjera y que esa inversión extranjera venga a Estados Unidos no garantiza un éxito de inserción en el mercado internacional en esta época o mundial de ahora. En segundo lugar, en términos del origen del enclave bananero, siempre se había dicho que el enclave bananero se origina como una consecuencia indirecta del desarrollo del ferrocarril al Atlántico o al Caribe, y que hasta que el ferrocarril potenció la colonización fue que se pudo desarrollar la plantación bananera en el Caribe. Ahora lo que planteamos más bien es que el origen se explica más bien por las políticas agrarias liberales y de colonización de largo recorrido que han existido en las diferentes regiones de este país, o como decía William, ¿verdad?, en su exposición de la mañana que duró hasta las 3 de la tarde, no existen áreas vacías en este país y nunca han existido áreas vacías. Lo que ha existido es una ideologización, ¿verdad?, que plantea que esas áreas eran vacías para poder explotarlas y desplazar a los pobladores de estas. ¿Cuáles son los elementos de política agraria que desarrollaron los liberales que llevan a ese proceso de colonización? Primer elemento, nunca los liberales se plantearon la especialización en un solo producto para la exportación. Los liberales, desde la segunda mitad del siglo XIX, siempre buscaron diferentes productos para vincularse de manera diversificada con el mercado internacional. Por lo tanto, el banano o la producción bananera se tiene que ver dentro de esa posibilidad de insertar diferentes productos y no como se ha visto como un intento de centrarse en el monocultivo. Por lo tanto, el caso importante del Caribe como región es primero importante como región de colonización y segundamente importante como región de producción para la exportación. Porque un segundo objetivo de política de los liberales fue colonizar el país, poblar el país. No solo con un objetivo económico, sino también con un objetivo estratégico que lo estudian bien Juan José Marín, José Daniel Gil, con un objetivo específico de establecer el control social sobre todo el territorio. Y también aprovechando para desarrollar nuevas actividades productivas. Dentro de esa política hay un tercer elemento importante que es el desarrollo de las vías de comunicación para integrar el país y para integrar el mercado. Y ahí es donde entra el proyecto de ferrocarril, digamos, al que se le atribuía la génesis del desarrollo de la plantación bananera. Un cuarto elemento importante es la atracción de capitales, elemento que sigue vigente hasta hoy día, ¿verdad? Es decir, los capitales endógenos no potencian el desarrollo a gran escala, por lo tanto hay que importar capitales. Eso ha sido una tendencia histórica de este país. Y un cuarto elemento muy importante es propiciar el cambio técnico. Es decir, las políticas estatales también han ido muy orientadas hacia garantizar la transformación, digamos, o el cambio técnico que le preocupaba a usted, ¿verdad?, aunque no siempre ha tenido éxito en todos los campos. Por lo tanto, el origen del enclave es mucho más complejo y mucho más diverso de lo que planteaba la teoría convencional del enclave bananero. En tercer lugar, el monopolio sobre la exportación bananera fue posible precisamente porque la producción se centró en plantadores nacionales que pudieron y debieron estar sujetos a las políticas de la compañía. No les quise traer muchos datos, pero me van a tener que creer por eso. El precio del banano pudo mantenerse como un precio rentable porque la compañía bananera, cuando había crisis en el mercado, tenía crisis a los plantadores privados. A veces se le dicen nacionales, pero no todos eran nacionales. Quiere decir un mecanismo de ajuste de precios diseñado por la compañía que se denominan las votaciones de banano. Y que sobre la base de un criterio de calidad establecido por la compañía, desarrollaba un proceso de selección en el cual la gente que recibía el banano tenía toda la posibilidad de rechazar lo que consideraban de mala calidad o lo que consideraban un excedente. Detrás de eso, la política que estaba era mantener la oferta constante en el mercado internacional para no propiciar un exceso de oferta que generara una caída en el precio del banano. Y eso fue lo que potenció, digamos, que el negocio fuera rentable desde finales del siglo XIX hasta 1930.
La explotación de mano de obra y la proletarización generaron en el Caribe un mercado de trabajo segmentado. Es decir, aquí una idea importante que también se tiene que desprender de la exposición de Gertrude es que los mercados de trabajo no son mercados autorregulados tensionales, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, es decir, los mercados están de alguna forma determinados por actores. Y en este caso lo que se plantea es que el salario o el precio del trabajo no es el único factor que incide sobre la formación de un mercado, sino que inciden otros elementos. En el caso del Caribe es claro que hay una segmentación por clase social, ¿verdad? Sí. Los trabajos más vinculados con lo profesional van a estar obviamente en manos de los extranjeros, de los profesionales, y los trabajos más vinculados con el tipo de labor agrícola van a estar en manos precisamente de los inmigrantes. En el caso del Caribe, recuerden bien la importancia de la inmigración china, de la inmigración caribeña, ¿verdad? De la inmigración nicaragüense o de los migrantes internos que vinieron a suplir la demanda de trabajo generada por el banano desde Guanacaste, digamos, de manera más importante. Va a estar segmentado por etnia, obviamente van a tener un peor posicionamiento en el mercado de trabajo los inmigrantes que fueron insertados como mano de obra, no como capital humano, sino como mano de obra, y también van a tener una peor inserción los migrantes que vienen de zonas que no producen banano y que de alguna forma tienen que reconvertirse y convertirse precisamente en obreros bananeros. Y también hay una segmentación importante de género. Yo mismo hace 10 años opinaba que la migración que llegó al Caribe era solo migración masculina. Los estudios de Lara Putnam han demostrado que no, que también hubo migración femenina y que además hubo migración familiar, ¿verdad? Por lo tanto, no era era un mundo masculinizado, pero no era un mundo compuesto solo por hombres, sino que era masculinizado desde el punto de vista cultural. En ese caso, las mujeres no se insertaron directamente en este momento y hasta 1950 en el proceso productivo, sino que se insertaron en una serie de ocupaciones colaterales o que servían para abastecer necesidades generadas por la plantación bananera. Lo explicaba bien Gertrude para el resto del país y es lo mismo en el caso del Caribe. En los servicios domésticos, fundamentalmente. Por lo tanto, vamos a tener muchas mujeres trabajando por cuenta propia en el caso de la plantación bananera. Por otra parte, la presencia del latifundio bananero también tiene que ser relativizada, porque si bien es cierto existió latifundio bananero, también existió latifundio nacional, entre comillas, y también hubo presencia de la River Plate Trust, que era una compañía de colonización que había trabajado de manera fuerte en Argentina, en otras partes de América Rica, que tenía por objetivo traer inmigrantes que tuvieran un saber hacer, un capital humano importante en sus lugares de origen para que los reprodujeran en nuestro territorio. La mayoría de los proyectos de colonización fallaron, ¿verdad?, por diferentes factores. Uno básico fue por la falta de inversión estatal en ellos y por la falta de vías de comunicación para llevar su producción hacia el mercado, pero la presencia de esos actores estuvo acompañada de otros actores que hemos ido detectando poco a poco, que utilizaron los denuncios de tierras, las concesiones de tierras, la compra-venta de tierras, hasta la permuta de propiedades entre municipalidades de diferente entorno para irse ubicando como propietarios en el Caribe. Y un último mecanismo que escapa de los censos y que escapa de todas las estadísticas es el hecho de que al interior del latifundio bananero también hubo un minifundio interno. Es decir, muchos de los obreros bananeros tuvieron acceso a la producción de sus bienes de subsistencia en tierras que no les pertenecían. Recuerden bien que, bueno, Oriente, que es abogado, no sé si hay otro abogado, que la tipificación del precarismo es algo muy contemporáneo. En esta época se les denominaba parásitos, y en realidad el precarismo como figura jurídica no existía, sí la propiedad privada, pero no el precarismo. Era gente que vivía al interior del latifundio y que desarrollaba ahí su vida cotidiana y además producía, y eso garantizaba su reproducción social y biológica, que era uno de los objetivos de la compañía, ¿verdad?, tener más o menos también una oferta constante de mano de obra. Y el principio de extraterritorialidad del que había mencionado, que planteaba ser un Estado dentro de otro Estado,
se tiene que llevar por tanto recordar que las concesiones del territorio no fueron solo en el Caribe, para Kidd y para la River Plate, sino que fueron en cualquier parte del país. Por lo tanto, un buen porcentaje de las tierras reclamadas por Kidd o por la River Plate se ubicó en el norte de Costa Rica y en Guanacaste, sobre todo, donde tenía todo el potencial del desarrollo de la minería. De ahí que si hubo un enclave, digamos, que se generó y todo el mundo piensa que se concentró en el Caribe, tendríamos que romper hacia la idea de esta extraterritorialidad también interna, en el sentido de que esa estructura se ubicó en diferentes partes al interior de Costa Rica. El hecho de la existencia de minifundio interno también planteó la posibilidad de que en algunas zonas al interior del Caribe se generaran procesos de recampesinización, sobre todo después de que la compañía bananera abandona gran parte de las tierras que tuvo cultivadas con banano. Y eso nos pone sobre la base de una tesis muy importante que todavía es objeto de discusión, con la utilización de una categoría que es la categoría de semiproletarización, y que yo se las traigo aquí para que ustedes también la conozcan, porque hay gente que dice que eso no es una categoría analítica, o sea que un semiproletario no puede existir, que existe un propietario proletario. Yo sí creo que existen los semiproletarios. Y también hay semiproletarios académicos. Ustedes, los funcionarios de la Universidad de Costa Rica, me van a entender lo que les quiero decir, ¿verdad? Es decir, es una persona, ¿verdad?, que no tiene acceso formalmente, o sí lo tiene, a los medios de producción, pero que a la vez tiene que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Entonces, es una figura que efectivamente no se adapta a ninguna teoría clásica, pero que de alguna forma empíricamente existe, ¿no? Y la discusión viene en el sentido de que la producción campesina sigue existiendo en América Latina porque precisamente los campesinos son semiproletarios y no son campesinos como la noción convencional planteaba. El hecho de existencia de semiproletarios hace todavía más diverso entonces el universo de la plantación bananera en el Caribe, ¿verdad? Por otra parte, el monopolio sobre los medios de comunicación y los canales de comercialización sí está totalmente comprobado, es decir, no podemos decir nada sobre eso. Lo que sí podemos decir es que detrás de los plantadores privados también se dio el desarrollo de redes comerciales interesantes que plantean que buena parte de los políticos importantes de la época, algunos productores cafetaleros también eran productores bananeros, pero todavía tenemos ahí algún problema para identificar claramente esas redes. Hay un mapa que sí tenemos elaborado ya en Mapinfo, pero por cosas de derechos de autor no lo trajimos, donde hacia 1926 están claramente ubicados todos los productores de banano en el Caribe. Y ahí usted puede encontrar una gran diversidad de origen, una gran diversidad social, que implica que no solo producían la United, que producían también los plantadores privados y que los plantadores privados también pudieron acumular, digamos, en el contexto de Costa Rica, y esa es una historia un poco olvidada. O sea, nadie se está preocupando por pensar que algunos nacionales, entre comillas, acumularon, ¿verdad?, e invirtieron y se enriquecieron a partir de la plantación bananera. Otro elemento interesante es que siempre se dijo, como les decía, en el Caribe. En el Caribe también se generaron vínculos entre que potenciaran ciertas industrias para satisfacer la demanda generada por la plantación bananera y también de ciertos servicios. Los centros industriales ubican diferentes compañías importadoras, pero también productoras de hielo, cervezas, refrescos, fábricas de zapatos y algunos bienes que, si bien es cierto, no eran estratégicos, eran importantes, y crearon también un pequeño círculo de comerciantes que vio satisfechas sus necesidades de obtener beneficios económicos a partir de la existencia de la plantación. Nada de esto niega la explotación irrestricta de la mano de obra, tampoco, ¿verdad?, que también se convierte en un elemento que permanece. Otro de los elementos importantes es el hecho de que la compañía bananera también invirtió en el cambio técnico, porque por lo general se ha planteado que la compañía simplemente se dedicó a sobreexplotar las tierras y una vez que estas estuvieron agotadas o infestadas, ¿verdad?, las abandonaron. ¿Cómo potenció ese cambio técnico? Bueno, básicamente mediante la innovación en sistemas de cultivo
mediante la experimentación con diversas formas de explotar la biodiversidad. En este caso es importante que la UFCO tuvo un laboratorio en Panamá, ¿verdad?, que de manera importante empezó a adaptar nuevas variedades de banano para potenciarlas en sus plantaciones, donde trabajó inclusive algunos ingenieros agrónomos que después fueron muy importantes en el desarrollo de otros cultivos, en el caso de Costa Rica, y donde también se desarrolló el cultivo de la palma, se desarrollaron las variedades de palma que luego se llevaron a la práctica. Y finalmente, mediante la innovación en los sistemas de trabajo, que son elementos que todavía se están estudiando, es decir, el mismo sistema de trabajo tiene que interpretarse desde la perspectiva del cambio técnico. Por lo tanto, el Caribe también se convirtió en un espacio para la movilidad de población, y ahí se vincula esto con la necesidad de entender la plantación bananera también como un universo cultural, multicultural, intercultural, que permitió precisamente la convivencia de diferentes etnias en un entorno creado, que es lo interesante, ¿verdad?, en un entorno creado por una actividad socioeconómica. Y ahí, digamos, lo que más se rescata, por ejemplo, son los estudios como el de Figueroa Uruguay, ¿verdad?, que plantea cómo la conflictividad social muchas veces no pudo ser más articulada, no porque no hubiera conciencia ideológica, sino porque la diferencia étnica hacía que no se pudieran hacer alianzas fuertes, digamos, entre diferentes segmentos de trabajadores bananeros. Y finalmente, para que vea, Roger, que eso no me lo inventé, ¿verdad?, diciendo que como he preguntado por la ambiental, ahora ven un cuadrito de lo ambiental. La plantación bananera también fue un espacio para la rapiña sobre la biodiversidad, ¿verdad?, y potenció fenómenos muy importantes que tienen que ver con la contaminación y con la erosión genética. Es decir, el mar de Panamá se explica por diferentes factores, pero el fundamental es el que se explica que el monocultivo, la monoplantación de una sola variedad de banano la hace totalmente vulnerable, ¿verdad?, a plagas, porque mientras se mantuvieron diferentes variedades de esa diversidad, potenció cierta seguridad, digamos, ante una especie de cordón natural contra estas plagas. Una vez que se especializa en una sola variedad, la erosión genética es la que explica precisamente la plantación bananera por el mar de Panamá. Y de manera importante aquí se nota que, si bien es cierto, el tamaño de la población es importante para explicar la presión sobre la naturaleza, es más importante a veces la presión económica que se ejerce, porque en este caso los conglomerados de población del Caribe son inferiores a los del resto del territorio, pero el nivel, digamos, de rapiña que se ejerció fue mucho mayor que en gran parte del territorio nacional. ¿Por qué hablamos de monoexportación y no de monocultivo? Porque en realidad la estructura productiva de Costa Rica es diversa. No estamos centrados en un único producto. Lo que sí hemos padecido es el mal de la monoexportación, es decir, hemos dependido de 2 o 3 productos para el desarrollo económico. Entonces, un poco eso cambia el enfoque. Entonces, no somos monocultivistas, pero sí somos monoexportadores, ¿sí?, de manera interesante. Entonces, vean que lo brinqué como 3/4 partes del TPD. Si queremos hacer una síntesis de la reconceptualización del enclave, más o menos podemos retomar estas ideas generales. Primero, existen diferentes vínculos, ¿verdad?, entre el Estado y la economía nacionales y el enclave bananero. Entonces, contrario al concepto tradicional, no podemos decir que es un Estado dentro de otro Estado. Segundo, el origen del enclave bananero como concesión territorial y económica al capital extranjero se explica a partir de las políticas agrarias liberales de finales del siglo XIX, producto de la expansión cafetalera tal y como se ha venido planteando. El enclave bananero debe analizarse en el marco de la región en que se ubica, a la cual y con la cual interactúa de diferentes formas. En la dirección anterior, la colonización del Caribe costarricense debe entenderse como de largo recorrido, de rica dinámica. Desde antes del siglo XVI había sido colonizada y recolonizada por diversos agentes sociales y económicos, por lo que no ha constituido un área vacía. La construcción de las áreas vacías es de los liberales.
La región Caribe de Costa Rica ha sido tipificada por la existencia del latifundio bananero, pero coexistieron diversas modalidades en su proceso de colonización efectiva, potenciada por el ferrocarril, los denuncios de tierras, las concesiones y la compra-venta por parte de agentes, tanto transnacionales como nacionales. Recalcamos otra vez que sí había producción para la subsistencia, potenciada por la existencia del minifundio interno, pequeña propiedad de arrendamiento de tierras por parte de la compañía y por procesos de recampesinización que hacen pensar en la existencia de semiproletarios al interior del enclave bananero. Tengo la suerte que no está Carlitos Hernández porque siempre se desmaya cuando hablamos de semiproletarios. Este fenómeno permitía la reproducción de mano de obra y complementaba la visión de que todo el consumo de subsistencia se tenía que subsanar mediante la compra de bienes en los comisariatos de la compañía bananera. La existencia de un mercado regional para bienes agropecuarios fomentó también la existencia de una industria regional de bienes de consumo, así como la compra de algunos bienes en fábricas que se ubicaban en el entorno de la región ocupada por el enclave. Tal es el caso del calzado que se compraba en Turrialba, por citar un ejemplo, y creo que ya están desapareciendo las fábricas de calzado, ¿no? Turrialba solo queda algo. Por otra parte, la dinámica del enclave y la plantación bananera obedece a la lógica del modelo agroexportador, por lo que se orienta al mercado externo, pero su oferta está completamente sujeta a las condiciones de ese mercado, ¿verdad? A lo que llamamos aquí la lotería de los productos. La respuesta de la United Fruit Company y los plantadores privados de banano a la demanda del mercado internacional se fundamenta en políticas monopolísticas de la gran compañía, ¿verdad?, que se aplican a partir de la estrategia empresarial que utiliza mecanismos como el monopolio de la exportación, la compra de fruta a plantadores privados y el ajuste de precios, y además mediante las votaciones, ¿verdad?, que buscaron regular la oferta, pero que no siempre fueron efectivas. La United Fruit Company se especializó en la producción bananera, pero también desarrolló cultivos complementarios y alternativos, siempre para la exportación, como estrategia empresarial que perseguía la explotación de los recursos al nivel máximo, debido al costo cero que tuvieron, el costo económico cero que tuvieron ellos para apropiarse de las propiedades. La UCO exportó cacao, exportó cítricos y exportó ganado, que son tres tipos de producciones que nunca habían sido, digamos, ubicadas dentro de este entorno. La UCO y la Norden establecieron una alianza estratégica que les permitió ejercer el monopolio sobre los medios de comunicación y por ende también sobre los canales de comercialización del banano, tanto como del café que se exportó por el Caribe. Como les decía, también la UCO potenció el cambio técnico mediante innovaciones en el sistema de cultivo. Y aquí lo interesante es que se experimentó de diversas formas con la biodiversidad y, por ejemplo, trataron de adaptar variedades de diferentes frutas de estación, lo que en Estados Unidos llaman frutas de estación, ¿verdad?, para ser reexportadas hacia los Estados Unidos. También está el principio de esta territorialidad que ya les expliqué, la explotación de mano de obra, que es uno de los ejes centrales, y finalmente, como les decía, también el enclave constituyó un espacio para la rapiña sobre la biodiversidad. Y como corolario de esto, todo lo que les quiero decir básicamente es que si uno trata de establecer esto, un paralelismo con el presente, porque como veíamos, lo de la comparación también es temporal, pero hay temporalidades diferenciadas, toda la lógica que está detrás del fomento de este tipo de actividad es bastante similar a la lógica que está detrás del fomento de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y República Dominicana. Por lo tanto, de alguna manera, esto nos tiene que plantear algunas enseñanzas de cómo deberíamos enfrentar ese proceso que viene, precisamente porque los mecanismos que se utilizaron ahí probablemente son los mismos que se van a tratar de desarrollar como estrategias de inserción a partir de después del TLC, ya no después del enclave, sino después del TLC. Y muchas gracias por la paciencia. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. No, yo quería preguntarle a Ronnie qué pasó
con esos empresarios locales que pueden ser nacionales. Yo encontré algunos alemanes que están en el Atlántico. Nombre. Bueno, ya debo de nombre, ¿qué? Nombre, edad, ¿dónde trabajan? Salario, hotel, Bueno, me llama la atención, digamos, cuando la bananera se traslada, sí hay respuesta para algunos jornaleros o trabajadores de la compañía, pero yo no conozco verdaderamente que hicieron muchos empresarios locales, como el tipo, muchos seres nacionales, otros eran, bueno, también mismos, pero digamos no sujetos a la bananera y alemanes, etc. Y por otro lado, esta nueva concepción de lo que es enclave es verdaderamente muy valioso, porque es que el enclave no solamente era la United Company, el enclave también era Minor Key. Y cuando uno conoce este sujeto y todos los proyectos de empresas que tuvo y todas las embarcadas que le dio muchos ingleses y norteamericanos, ¿verdad?, la fundación de diferentes proyectos de ganadería, proyectos cafetaleros, proyectos bancarios, mineros, etc. Se puede uno pensar que la relación entre el Estado, la sociedad y el llamado enclave, pero viéndolo desde un punto de vista también empresarial, ¿verdad?, era mucho más grande de lo que antes se conocían. Minor Key no solamente la United Company, no solamente tenía poder en Limón y a nivel nacional, sino como el Estado tenía un arreglo de préstamos, ¿verdad?, constantemente en periodos de crisis, ¿verdad? Minor Key y la United prestaban al Estado dinero, compraban bonos, entonces no le cobraban los impuestos ¿verdad?, del banano. Entonces ahí había una relación muy directa con el Estado Nacional, no podemos decir que el Estado estaba totalmente alejado. Y por otro lado, que me interesa es que también había dedicado la comunicación internacional. En los tiempos de la Primera Guerra Mundial y sucesivamente, todas las noticias de la guerra y todas las noticias internacionales pasaban primero por la bananera y luego pasaban a Costa Rica. Entonces, ustedes pueden leer en muchos periodos, verdaderamente, es lo que filtraba la United Company. O sea que este nuevo concepto es mucho más rico, ¿verdad?, como lo está exponiendo Ronnie, al que nosotros siempre lo veíamos, ¿verdad?, localizado en una sola región del país. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante también. Es difícil como ubicar todos los grupos que hicieron, pero por ejemplo, en el caso no solo de los empresarios, sino de los obreros, lo que sí está claro es que estaban insertos en todo un flujo de circulación que iba mucho más allá del vínculo que siempre hemos visto, estilo Jamaica-Limón, y que esa mano de obra circuló, sobre todo la origen caribeño, digamos, hacia Estados Unidos, y ya antes lo había hecho hacia el canal de Panamá. Y por lo tanto, pues, la mano de obra de alguna forma tuvo una válvula de escape ahí en la movilidad. También está claro que muchos de los plantadores que quebraron, digamos, con la crisis, obviamente entonces emigraron, pero sus tierras fueron adquiridas a muy buen precio, entre comillas, es decir, fueron adquiridas de manera barata y se fue generando un nuevo latifundio ya de otra naturaleza en el Caribe, que posteriormente va a incidir, digamos, en los cambios que ha habido en el mundo, digamos, en el mundo más contemporáneo. Algunos empresarios que se dedicaban a satisfacer las demandas de Limón como Agritamo, ¿verdad?, que era lo que hablamos muy bien antes también, sí entraban más en crisis y de alguna manera se refugiaron, digamos, en sus haciendas que eran pintadas en las fuentes como vergeles, ¿verdad? El comercio de cabotaje en el Caribe tampoco lo tenemos muy bien retratado, pero existía de manera importante. Y había un tipo de explotación a la que hay que seguirle la pista, ¿verdad?, que es la explotación maderera. Que hay registros interesantes, aunque muy interrumpidos, de deforestación y exportación, o sea, pérdida también de biodiversidad, que permitió en algunos momentos recuperar inversión, ¿verdad?, que habían hecho estos dueños de compañías, y algunos también emigraron y lo que hicieron fue más o menos dejarse la propiedad territorial esperando de alguna forma otros tiempos, que fue lo mismo que sucedió con el ciclo cacaotero en el Caribe, ¿verdad?,
y que entonces Preston James en la década del 50 y otros investigadores han visto que en el Caribe ha habido este proceso de colonización de larga duración, ¿verdad? Que retratábamos aquí, pero también ha habido periodos de explotación y abandono. Es más, este último periodo que estamos viviendo, digamos, lo que ha planteado es que gran parte de la población limonense se ha movilizado, ¿verdad? Ha migrado, y al interior del mismo Caribe, pero por el momento todavía no tenemos ningún sistema económico que no de pobreza. Y el dominante, digamos, va a seguir la calle alto, a pesar de que las estadísticas de INDEC digan que Euskadi Valle bajó en 10 puntos la pobreza en varias regiones de este país, ¿verdad? Por lo tanto, eso es muy relativo y sería interesante aterrizarlo, ¿verdad? Y es obvio, sí, que también hay internamente agentes que reproducen, ¿verdad? Que reproducen ese modelo de acumulación que decíamos en la mañana que se caracteriza sobre todo por buscar explotación, ¿verdad? Y salarios bajos. Con respecto a lo de proletarización, yo comparto tu punto de vista, pero la única duda que me genera, y por eso hablaba de semi-proletarización, es que si están en transición y esa transición es eterna, entonces no van a ser proletarios nunca. Porque ese es el problema aquí, ¿verdad? Es decir, siguen existiendo en ese proceso de transición que se inició hace más de 100 años. Entonces, como que esa categoría hay que de alguna forma, ¿verdad? Aterrizarla o ampliarla para poder abarcar un proceso de más de 100 años de estar en transición hacia la proletarización. Ya me está lloviendo como francés. Porque me cae. Por lo tanto, digamos, la idea es esta, de que a partir de una ampliación de ese concepto, por lo menos surgen problemáticas que habían estado ocultas por un concepto, ¿verdad?, que había sido predominante, y como les decía al principio de la charla, lo regional también es conceptual, ¿verdad? Y en este caso lo que hemos tratado es de ampliar un concepto que había sido bastante restringido desde el punto de vista de los enfoques importantes, endógenos, ¿verdad? Pero que tenemos que seguir reconstruyendo para buscar respuestas alternativas. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay, agradecemos al doctor Yáñez por la exposición y terminamos la sesión de hoy de trabajo. Hay un cambio de tiempo. Por cierto, la